Ahí está. Entonces, dijimos que estábamos viendo el silencio o ambigüedad de la administración, el artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Dice, el silencio o la ambigüedad de la administración frente a pretensiones que requieran de ello un pronunciamiento concreto se interpretará como negativa, ¿sí? Y después dice, solo mediando disposición concreta podrá acordarse al silencio un carácter positivo, un sentido positivo. O sea, en la general de los casos, si yo tengo una pretensión y el Estado no contesta, lo que se interpreta es que me lo rechazó, ¿sí? Después dice, si las normas esenciales no previenen un plazo determinado para el pronunciamiento, para que la administración se pronuncie, no podrá exceder los 60 días. O sea, yo espero 60 días, si no dice nada, interpreto que en realidad me lo rechazó, ¿sí? Vencido el plazo que corresponda, el interesado requerirá pronto despacho. Y si transcurrieran otros 30 días sin producirse la resolución, se considera que hay silencio de la administración. O sea, que lo que va a suceder es que me lo rechazaron. ¿Está? Una consulta, eso también se nombra cuando Comadira explica todo lo que es la forma, una de las características del procedimiento. Exactamente. Sí. Lo va nombrando también ahí. Sí. Bien, por eso, digamos, es un tema que tiene su importancia, está claro en la normativa, no me voy a explayar mucho más que eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque en definitiva, ahora en un ratito vamos a ver qué sucede cuando tengo una denegación expresa, ¿sí? ¿Qué puedo hacer en esos casos? Y yo considero, como particular, como ciudadano, que faltaron a mi petición y creo que tengo derecho frente a esa petición. En general, lo que vamos a ver es, cuando hay que atacar un acto, una decisión, es dónde puede haber un problema o qué problemas puede haber en esa resolución, ¿sí? Repito, mi idea es nombrárselo, que ustedes se acuerden de la generalidad y no meternos en las particularidades que ya son propias de un curso de derecho. Pero sí, lo que quiero decir es que en el artículo 14 y en el artículo 15 hay dos palabras que hablan de los actos administrativos cuando el acto administrativo tiene problemas. Hay casos en los cuales ese acto administrativo es nulo, ¿sí? Y dice, el acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable. Insanable significa que no hay, digamos, no hay manera de corregirlo en los siguientes casos. Y en los casos hay muchas cuestiones. Dice, cuando la voluntad de la administración resultara excluida por un error esencial, puede suceder que tome una decisión, pero que es evidente que equivocó en algún punto esa decisión y que el error es importante. En ese caso es nulo. Dice, o cuando se tengan como existentes hechos antecedentes que son falsos o inexistentes. Se tuvo una premisa que en realidad no existió. Puede haber violencia física o moral ejercida sobre el que decide o por una suerte de simulación absoluta. En esos casos, el acto no tiene manera de subsanarse. Hay un problema grave en la voluntad de quien decidió porque incurrió en un error, etc. Entonces el acto es nulo. Puede suceder, en el caso B, cuando fuera emitido mediando incompetencia, ¿se acuerdan? En razón de la materia, del territorio, del tiempo, del grado, en el caso en que un intendente de 3 de febrero decida un tema sobre San Martín y se confunda las calles. Entonces decía, pensé que esas eran las calles que entraban dentro del territorio. Bueno, en ese caso hay una incompetencia grave. Y ese acto es nulo en ese caso, en razón de la competencia. Dice, después habla que la delegación o sustitución estuvieran permitidas en los casos que de alguna manera en el sistema de autoridad, de jerárquico que habíamos visto, en realidad no estuvieran permitidas. Dice, cuando falta causa por no existir o falsos los hechos o el derecho invocado. Todos los elementos del acto administrativo que vimos, cuando tienen un problema, convierten a ese acto en nulo, de nulidad absoluta.
Pero hay otra figura que está ese es el artículo 14. En el artículo 15, que son los casos de anulabilidad. En este caso, dice, si se hubiera incurrido en una irregularidad, omisión o vicio que no llegara a impedir la existencia de alguno de los elementos esenciales, el acto será anulable en sede judicial. Pero en ese caso podría darse la cuestión de que se pueden subsanar los errores. ¿Está? ¿Esto qué significa? Que siempre la administración que advierte que cometió un error puede volver sobre sus pasos y corregirlo. Les cuento esto porque en muchas oportunidades me ha tocado que en algún lugar donde yo estaba se planteaba un error que se venía repitiendo a lo largo del tiempo. ¿Sí? Y bueno, en un momento alguien se dio cuenta que había, por ejemplo, una auditoría, un síndico, dice, bueno, pero acá hay un problema, esto no se puede hacer. Muchos particulares o empleados decían, bueno, pero si yo ya lo tuve durante tanto tiempo, esta posibilidad, no puede volver a aceptar porque ya el Estado me lo había otorgado. Bueno, eso en este caso no es así. El Estado puede decir, cometí un error, pagué de más, un premio, unas horas extras, y lo tiene que devolver. El Estado puede decir, bueno, yo incurrí en un error, pero lo tengo que arreglar. No hay una cuestión como si fuera, hay jurisprudencia de que cometí un error y lo voy a seguir haciendo indefinidamente. El Estado puede determinar que efectivamente hubo un problema. Me acuerdo un caso donde, previo a que yo llegara a un organismo, se había otorgado una especie de bono, premio para todos los empleados. Bueno, vienen los síndicos y los síndicos dicen, bueno, lamentablemente este bono está mal otorgado. Bueno, ¿y cuál es la solución? Que devuelva la plata. Se pueden imaginar a todo un organismo decirle, miren, van a tener que devolver el dinero, nos querían matar. Pero si no hacíamos eso, los que cometíamos de alguna manera digamos, la malversación, por llamarlo de alguna manera, de caudales públicos, éramos nosotros que sosteníamos una situación irregular. Y hubo que hablar con todos los empleados y decirle, bueno, no lo devuelvan todos juntos, lo van a devolver en cuota. Lo que no podemos es seguir sosteniendo esta situación irregular que se cometió en otra administración y demás, por más que fuera de otra, etc. ¿Me comprenden? Este tema es importante. No es que porque ya se hizo una vez, bueno, está bien, ya esto lo olvidamos y a partir de ahora lo corregimos. No, se puede corregir hacia atrás si el problema no estaba de acuerdo a la legalidad. Esto siempre debe corregir y puede corregir hacia atrás. Bien, ¿dudas con esto? Bien. Yo con esto digamos, me conformo con lo que... Profesor, perdón, Sí, claro, consulta. Agustín. Sí, Si supongamos en el caso que usted planteaba, ¿no? Se hizo todo un documento emitiendo, eso, o sea, eso queda nulo. Se hace uno nuevo y ese, se hace una nueva resolución, exactamente. eso es resolución. Se hace Ok, una nueva resolución diciendo, bueno, en virtud de que hubo un error en el cálculo, como así puede suceder que se liquiden mal los sueldos en contra de los empleados. Y ahí el sindicato, un grupo de empleados se junta y dice, no, miren, acá hace 2 años que nos están liquidando mal los sueldos. El Estado en ese caso debe rehacer la resolución, revocar la primera, corregirla, hacer una nueva, y decir, bueno, vamos a pagar estos 2 años donde nos equivocamos. ¿Está? Y de alguna manera corrige el problema. ¿Sí? perfecto, gracias. Bien, bueno. Con esto yo les puedo asegurar que lo de nulidad y anulabilidad, las causales y demás, todas están vinculadas a los elementos que vimos. Cuando uno está frente a una situación, y repito, ustedes siempre que estén en algún organismo, además van a tener un abogado al lado, pero es bueno que lo sepan, van a poder ligar una anulación de un hecho
vinculado a un vicio en alguno de los actos que vimos, de los elementos que vimos. Problemas con la competencia, problemas con la motivación, con la causa, falta de fundamentación. Todos esos elementos hacen que el acto sea atacable. Y que uno, si está dentro de la administración, lo tiene que corregir para evitar males mayores. Si está fuera y tiene que reclamar, tiene que tomar esos datos para decir, bueno, yo me junto la mayor cantidad de antecedentes que hagan a los elementos del acto administrativo y los ataco. ¿Está? Para lograr dar vuelta esa resolución. Bien, hasta ahora alguna duda. ¿Y cómo es que, cuáles son los recursos que tiene un particular cuando va a reclamar al Estado por algún derecho, por alguna cuestión que el Estado decidió en su contra? ¿Sí? Hay un conjunto de recursos, se los llama así, recursos que el ciudadano tiene a mano para poder revertir esas situaciones. Básicamente hay 4, ¿sí? Pero nosotros vamos a ver 2, que son los más comunes. No quiero tampoco incurrir en un excesivo, le voy a nombrar un tercero en qué consiste, pero salvo la definición no quiero que nos metamos en eso. Así como la nulidad y la anulabilidad se ve en libros enteros de derecho administrativo, yo se los quiero nombrar, que sepan que existen y cuál es el principio de esa irregularidad y esa nulidad y anulabilidad. Y punto. Sepan que existe, etcétera. En los casos que les toque, será bueno detectarlo, pero después va a haber algún profesional, algún técnico que se dé cuenta y que lo pueda fundamentar mejor. A mí lo que me interesa es que ustedes conozcan de alguna manera el contexto de todo esto y las características. Bien, cuando estamos frente a una situación que de alguna manera complique y conculque algún derecho en particular, o un ciudadano entienda que tiene un derecho que no fue reconocido por el Estado, por supuesto que siempre tiene la vía judicial, ¿sí? Pero para poder impugnarlos tiene que seguir un procedimiento administrativo. O sea, hay 2 acepciones del procedimiento administrativo. Hay una que es todos los pasos que debe llevar el Estado para tomar una resolución. Eso es un procedimiento, ¿sí?, en sí mismo, que hace a la organización del Estado. Tiene sus principios, que lo vimos la semana pasada, ¿sí? Pero después, cuando se habla de procedimientos, también podemos estar refiriéndonos a la segunda acepción, que es el que debe seguir el particular cuando quiere impugnar algún acto del Estado. ¿Se comprendió esto? Por un lado, cuando el Estado va tomando decisiones, sigue una serie de pasos. Cuando el particular tiene que impugnar, también sigue una serie de pasos con los mismos principios que vimos. En este sentido, es igual a lo que vimos, ¿sí? Lo que sucede es que va a tener una serie de nomenclaturas y pasos que son particulares de cada uno de estos recursos, que así se llama, ¿no? Entonces, tengo una decisión en contra y soy un ciudadano y creo que puedo pelear y que debo pelear, entonces yo tengo 2 vías claramente, la vía administrativa y la vía judicial. Pero no puedo ir directamente a la vía judicial. Tengo que agotar la vía administrativa hasta la última instancia. Una vez que tuve el no por parte de la administración, recién con eso voy a la justicia y digo, bueno, la administración en sus diversas momentos me ha dicho que no. Ya no puedo pedir más arriba, por lo tanto ahora tengo expedita la vía judicial. ¿Se comprendió esto? Por supuesto que hay autores, como Gordillo, yo opino exactamente igual que él, hay otros, la mayoría no. Entiendo que no debería ser necesario esta pérdida de tiempo, está en tener
2 o 3 resoluciones en contra para poder ir a la justicia. ¿Me comprenden? Pero también les tengo que decir lo que marca la norma. La norma sostiene que hay que agotar esta vía administrativa, hay que llegar hasta el final de ese camino y de ese procedimiento en la segunda acepción. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Entonces yo ahora voy a compartir pantalla. Vamos a ver si se ve ahí. Entonces estamos en este segundo momento del procedimiento, que es la impugnación de las decisiones estatales, ¿no? Este trámite prevé particularmente la posibilidad a ver si así lo vemos, del Ejecutivo de rever sus propias decisiones con intervención de las personas interesadas. ¿Con esto qué dice? ¿Qué queremos decir? Que puede suceder que el Estado advierta por sí mismo que cometió un error, entonces revé su decisión y la cambia. ¿Sí? Cometió un error, lo resuelvo. Pero en esos casos, si hay personas interesadas, terceros, ciudadanos, etcétera, tienen que tener una intervención por el derecho que les asiste a ser escuchados, la defensa, etcétera. Se deben cuestionar las decisiones estatales ante el propio Poder Ejecutivo y solo luego ir a la vía judicial. Esto que decíamos recién, ¿no? El Estado tomó una decisión, nos molestó, nos pareció que violó un derecho, tenemos que ir nuevamente hacia el mismo que lo decidió y decirle revea su posición. También Gordillo dice, ¿es necesario esto sabiendo que en la mayoría de los casos va a reconfirmar lo que decidió? Bueno, pero es un procedimiento que hay que hacerlo. La impugnación ante el propio Ejecutivo debe hacerse en plazos breves y obligatorios, y en caso de incumplimiento de ese trámite ya no es posible después acudir a la vía administrativa o judicial. Este es un privilegio exorbitante del Estado frente a los particulares que tampoco algunos de los que estamos en esto entendemos que tiene razonabilidad a partir de el momento democrático y del desarrollo democrático de nuestras naciones. Sin embargo, es algo que permanece y, bueno, se los tengo que plantear como que es el derecho vigente. ¿Sí? Un segundito, a ver si podemos pasar la filmina esta. A ver, perdón. Un segundito. Bien. Este principio es el agotamiento de la vía administrativa, ¿no? Está establecido por la ley. Cuando se intenta cuestionar las decisiones estatales, debe hacerse primero ante el propio Poder Ejecutivo a través de los mecanismos que prevé la propia ley y su decreto reglamentario. Ustedes saben que toda ley tiene un decreto reglamentario. Bueno, esta ley que estábamos viendo, la ley de procedimiento administrativo, también lo tiene. Y yo les voy a señalar algunos artículos importantes de este decreto reglamentario. El camino de impugnación ante el propio Poder Ejecutivo, que es el autor de la conducta o decisión cuestionada, se conoce como instituto del agotamiento de la vida administrativa y es un privilegio del Estado de carácter exorbitante en comparación con el derecho privado. Esto que decíamos anteriormente. Bien. El artículo 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo dice: el Estado Nacional o sus entidades autonómicas no podrán ser demandados judicialmente sin previo reclamo administrativo dirigido al ministro o secretario o Secretaría de la Presidencia o autoridad superior autárquica, salvo cuando se trate de los supuestos, bueno, no importa. Estos supuestos de excepción que están excluidos del camino del artículo 30 son los casos de impugnación de actos de alcance particular general, el silencio, los hechos o vías de hecho. Después vamos a ver si tenemos tiempo, pero fíjense el caso de en el silencio que habíamos visto. En ese caso, una vez que pasaron los 30 días que habíamos dicho, uno podría interpretarlo como negativo y puede ir directamente a reclamarlo. ¿Sí? Bien, para impugnar los actos administrativos de alcance particular, recuerden, los de alcance particular son los que otorgan un subsidio, los que otorgan una jubilación, por ejemplo. Es necesario agotar las vías administrativas por medio de los recursos.
Dice, los recursos preceden contra los actos administrativos definitivos o los de mero trámite, que son de lesiones de derechos subjetivos o intereses legítimos. ¿Cuáles son los de mero trámite? Los pasos que van llevando a la decisión. Cuando uno ve que hay un informe que realmente nos complique, que puede llevar a la administración a cometer un error, nosotros podríamos interponer ese recurso. En ese caso, y si le interesó, puede mejorar o ampliar los fundamentos en cualquier momento antes de la resolución del recurso. El recurso mal calificado con defectos formales, insustanciales o deducido ante el órgano incompetente por error excusable, interrumpe el curso de los plazos de todo este procedimiento. ¿Qué significa esto? Que no se le pide a la administración, al particular, que sea preciso, que fundamente. Una vez que lo presentó, ¿se acuerda del principio de informalidad? Bueno, esto significa de alguna manera que una vez que la persona, el particular, presenta, debe ser tenido por parte, debe ser admitido ese recurso, y bueno, si hay algo que subsanar, lo tienen que mandar una notificación y decirle, bueno, su recurso tiene estos problemas, complete los formularios, complete lo que falta. No se lo puede rechazar. Y una vez presentado, incluso defectuosamente, interrumpe los plazos que hacen que de alguna manera pueda eso ser prescrito. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Pueden apagar los micrófonos, Florencia? Bueno, ¿quién está con el micrófono? Vamos a mirar. A ver, un segundito, a ver si puedo apagarlo yo. Segundo, silenciar. Ya está, me parece, ya está. Ya está. Bien. Perfecto. Bueno, se entendió esto entonces, ¿no? El tema de uno tiene de alguna manera una decisión en contra, tiene una serie de plazos muy cortos y dice, voy a presentar un recurso. Ese recurso sigue el principio de la informalidad, no tiene que ser perfecto, presentado por un abogado, etcétera, ni tiene que ser completo. Lo que sí tiene que tener claramente es que se está quejando, de alguna manera explicar qué es lo que de alguna manera lo complica o le afecta a sus derechos, tiene que firmarlo y poner una dirección y un documento. ¿Por qué? Porque en algún lugar tenemos que ubicar a la persona para poder notificarla de las diferentes cuestiones. O sea que con pocos requisitos ya el recurso está presentado. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Sí. Así vamos corriendo. Bueno, más o menos lo que habíamos visto, ¿no? Bien. Pasémoslo, después lo leen tranquilo. A mí lo que me interesa más ahora es el artículo 84. Y ahí entramos en los recursos en sí mismos. Hay dos recursos más conocidos, los más reconocidos son el recurso de reconsideración y el recurso jerárquico. En general, lo que se hace es presentar reconsideración y jerárquico en subsidio. ¿Qué es un recurso de reconsideración? El artículo 84 dice, podrá interponerse recurso de consideración contra todo acto administrativo definitivo que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado, esta palabra tan fea, bueno, los interlocutorios, mero trámite, que lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo. Vamos a ver bien lo que es un derecho subjetivo, pero en principio, lo vamos a ver después del parcial, tiene que ver con un derecho que tiene una persona. ¿Está? Entonces, en ese caso, lo convierte en legitimado para interponer este trámite. Es decir, bueno, a mí me han afectado un derecho que entiendo que tengo, presento este primer recurso, que se llama de reconsideración. Deberá interponerse dentro de los 10 días de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dictó. Muy importante. A mí me llega una notificación que dice la beca que pidió está rechazada.
yo tengo 10 días, ¿sí? Desde el momento que firmé, que me lo comunicaron, y tengo que presentar, si es que quiero hacerlo, un recurso, el recurso de reconsideración. Fíjense que los 10 días es poquito, es un plazo muy exiguo, pero esta es una ventaja de la exorbitancia del Estado que, de alguna manera, vamos a ser claros, entendemos que abusa de su posición para imponer la ejecución de sus propios actos, ¿no? Y lo otro, ¿ante quién lo vamos a presentar? Ante el mismo que dictó esa resolución. Por ejemplo, ustedes van y presentan ante el Ministerio de Desarrollo Social un pedido de un subsidio para, no sé, para un programa social. Se lo rechazan y seguramente eso lo firmó un secretario de Estado. Entonces, tienen 10 días para impugnarlo. ¿Ante quién? Ante el mismo secretario. ¿Sí? Y le dicen, bueno, esa resolución me afecta, fue tomada en forma, digamos, equivocada, irregular, por tales cuestiones. Repito, tampoco es necesario ser muy preciso. ¿Sí? Bien. Perdón, así terminamos el cual será competente para resolver lo que corresponda según lo dispuesto en el artículo 82, que es la competencia de resolver todos los recursos que se le planteen. Básicamente, lo que significa esto es que se le pide, por favor, como dice un autor, al mismo que resolvió en contra nuestro, revise lo que hizo. ¿Está? ¿Qué pasa en la mayoría de los casos? Pasa que la persona que decidió, el secretario, director nacional, etcétera, se va a quedar con la misma posición que tomó en su momento. ¿Se comprende? Y va a decir, bueno, yo creo que esto está bien y sigue adelante. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, sería ridículo que el mismo que me dio una resolución equivocada, de alguna manera vaya a corregir su error. Pero a veces sucede. A veces se reconsidera porque le llevaron una firma y confió en la persona que se lo llevó y lo corrige. Pero en la mayoría de los casos lo que va a suceder es precisamente que que en realidad confirme lo que había decidido en un primer momento. Entonces, para evitar eso, existe el segundo recurso, que es el jerárquico, que es elevarle la queja, perdón, no quiero utilizar la palabra queja, elevarle el mismo recurso, pero al superior jerárquico el que lo decidió. En este caso, al ministro. Es decir, bueno, señor ministro, tuve una resolución negativa, le pedí una reconsideración al que lo había tomado, ahora le pido a usted que lo corrija. ¿Sí? En este sentido, ¿dudas acá? ¿Hasta acá alguna cuestión? Bueno, acá son los casos en los cuales uno puede interponer este recurso jerárquico. En general son siempre contratos definitivos, pero puede suceder, ¿sí?, que haya trámites antes del recurso definitivo que uno ya esté viendo a partir de tomar vista del expediente que la resolución va a ser negativa, entonces puede intentar corregirla antes, ¿no? ¿Cuáles son las características del recurso de reconsideración? Bueno, el plazo, 10 días hábiles administrativos. Se llama hábiles administrativos aquellos en que la administración está operando, está abierta. ¿Sí? ¿Ante quién lo presento? Ante el mismo órgano que dictó la resolución. ¿Quién lo va a decidir? El mismo órgano que decidió en un primer caso. Bueno, dice, el caso de haber sido dictado por delegación, o sea que el órgano, un secretario se lo había delegado a un director y el director fue el que de alguna manera tomó la decisión, va ante ese mismo director. ¿Cuál es el plazo para resolver? 30 días hábiles también administrativos. Eso lo vamos a ver en el artículo 86 del reglamento de la ley de procedimiento administrativo. Bueno, vencido el plazo sin que se resuelva, debe ser interpretado como que hubo un rechazo. Es un caso parecido al del silencio.
Bien. Bueno, y en caso de rechazo se interpreta que el interesado interpuso el recurso jerárquico en subsidio. Esto es importante, ¿por qué? Porque es la manera de no caer en la situación de ir a rogarle al que ya me decidió en contra que revise su situación. Entonces se interpreta que esto tenía implícito la posibilidad de que se lo eleven a su jefe. Bueno, dice el artículo 89, podrá interponerse el jerárquico, que no es obligatorio. Ahí tenemos el segundo gran recurso, que es el jerárquico, ¿sí? Dice el artículo 89. El recurso jerárquico procederá contra todo acto administrativo definitivo que impida totalmente la tramitación del reclamo, la pretensión del administrado. No será necesario haber deducido previamente el recurso de consideración. Si se lo hubiese hecho, no será indispensable fundar nuevamente el jerárquico sin perjuicio de lo expresado en la última parte del artículo anterior. ¿Qué dice ese artículo? Dice que, en definitiva, uno interpone el jerárquico, ¿sí? Y si ya fundamentó anteriormente el de reconciliación, no es necesario fundamentarlo ahí. Sin embargo, si fue directamente con el jerárquico, obviamente tuvo que haberlo fundamentado. Es el recurso típico más relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que uno sabe que tiene mayores chances de ser revisado porque lo está revisando su jefe. Esto sí es indispensable para agotar la vía administrativa y habilitar la vía judicial. Por eso sería el recurso, vamos a llamarlo así, más importante. ¿Sí? ¿Cuáles son las características? Bueno, procede con contacto administrativo definitivos o asimilables, ¿no? Ya lo vimos anteriormente, es parecido. El plazo para la interposición es de 15 días hábiles administrativos contados a partir del día siguiente al de la notificación del acto recurrido. A mí me llegan el correo argentino a mi casa y me dice, bueno, hubo una resolución del secretario tal que es en su contra. Hoy es 17, ¿no? 19, bueno, el 20 empieza a correr los 15 días. ¿Y cómo se cuenta? Son los hábiles de trabajo en la administración. Por eso se llama hábiles administrativos. ¿Ante quién se presenta? Ante el órgano que dictó el acto recurrido, ante el mismo que en primera instancia lo hizo, pero ese inmediatamente ya se lo debe elevar obligatoriamente a su jefe. El órgano inferior debe elevar el recurso interpuesto a quien debe decidirlo. O sea, si es un director, un secretario, si es un secretario, al ministro. Es un recurso autónomo, bueno, puede mantenerse los fundamentos, lo que dijimos, de reconciliación o ampliarlo. Está esta chance de, si yo tuve una reconciliación en contra, utilizo esa reconciliación para tratar de dar nuevos fundamentos y aprovechar eso, ¿no? Bueno, un tema importante. Dice, con carácter previo a la resolución, el superior jerárquico es obligatorio tener un dictamen del servicio jurídico permanente. Les comento un poco qué es esto. ¿Alguna duda hasta acá, antes de seguir? Bien. ¿Qué es el servicio jurídico permanente? Cada ministerio, organismo descentralizado, la Universidad Nacional de San Martín y demás, tienen a un grupo de profesionales, abogados, en general, puede haber otras profesiones, pero básicamente son abogados, que revisan antes de tomar una decisión desde el punto de vista de la legalidad y de aspectos que tengan que ver también con los hechos que se están debatiendo, y asesora a el organismo sobre la legalidad de lo que va a decidir. ¿Sí? Este dictamen es obligatorio tenerlo antes de tomar la decisión. Sin embargo, no es obligatorio que el superior, digamos el ministro, el secretario, lo siga al pie de la letra. Ahora bien, ¿cómo funciona el mecanismo de, digamos, del cuerpo abogado? No es que
son los abogados del ministro, como cuando ustedes van y contratan a su abogado y sabe que el abogado va a mentir con tal de que ustedes ganen el juicio. ¿Está bien? Va a hacer todo lo posible por generar las pruebas a favor y desechar las pruebas que tienen en contra. En este caso, el servicio jurídico permanente va a tener una doble dependencia, porque es una manera de protegerlo ante decisiones irracionales de la política, ¿no? ¿Y qué es esa protección? Que las resoluciones, los dictámenes que vaya a tomar, no resoluciones, tiene que seguir la jurisprudencia de los dictámenes del Procurador del Tesoro de la Nación. El Procurador del Tesoro y la Procuración es, de alguna manera, el órgano rector de todos los servicios y abogados del Estado. Entonces va a ir marcando a través de resoluciones desde el año 1860 hasta ahora posiciones sobre determinados temas. Eso configura una jurisprudencia que los abogados del Estado deben seguir, ¿sí? Pueden discutir, pueden plantear algunas cosas, pero básicamente eso es una suerte de protección ante un ministro que diga, no, yo quiero que el abogado diga lo que yo quiera, ¿está? Y cometa el Estado en su conjunto un error por un agente de jerarquía muy importante dentro del Estado, como puede ser un ministro, un secretario de Estado, un director. Entonces, ese servicio jurídico va a depender jerárquicamente del ministro, del rector de la universidad, del presidente del banco tal, pero en sus dictámenes va a tener que seguir la doctrina de la jurisprudencia de la Procuración del Tesoro. Con lo cual, ante cualquier presión puede decir, sí, usted quiere esto, pero nosotros estamos obligados a utilizar estos otros criterios. ¿Se comprende? Entonces, además tiene cierta estabilidad, bueno, le da la posibilidad de tener algún grado de protección al momento de dictaminar. Esto, por supuesto, que si uno lo ve objetivamente, es en favor del ministro, es en favor de un buen funcionamiento del Estado, pero muchas veces los funcionarios políticos lo ven como una trampa, lo ven como que no le dejan hacer las cosas, que le impiden trabajar, que es una piedra en el camino. Ahora, sin embargo, quienes opinen eso pueden apartarse, pueden decir, bueno, efectivamente lo que está diciendo el servicio jurídico está equivocado, ¿sí? Y yo voy a tomar una decisión a pesar de lo que me diga el servicio jurídico. En esos casos, que repito, lo puede hacer, debería tener muy buenos fundamentos, porque en el supuesto que existe un ilícito, un problema, la culpa va a ser directamente del funcionario. No se va a poder excusar y decir, bueno, yo seguí las recomendaciones del servicio jurídico, las recomendaciones de los contadores, etc., y tomé la decisión, porque se apartó de ahí. Entonces el principio general se va a invertir. Si hubo un ilícito, la culpa va a ser directamente del funcionario político. Entonces, mi recomendación es nunca apartarse de las recomendaciones del servicio jurídico, porque están para protegerlo a él y también a los ciudadanos. Y tampoco es que los abogados pueden decir cualquier cosa, repito, pueden opinar dentro de lo que es conocido como una doctrina. Algunos dicen, no, en la abogacía hay una biblioteca para un lado y otra biblioteca para otro. Bueno, eso no es tan así, porque los fundamentos tienen que ser muy sólidos para ir de una biblioteca a la otra. Yo conocí muy pocos casos de apartamiento digamos, por parte de un funcionario de los dictámenes del servicio jurídico permanente. En un caso que recuerdo fue de un ministro de Justicia que después fue miembro de la Corte Suprema de Justicia. O sea, era una persona que sabía que está y tiene una de las obras más grandes e importantes de derecho administrativo del país. Con lo cual uno dice, bueno, si esta persona opina, tiene con qué discutirle, me comprenden, al servicio jurídico. Ahora, si no es un jurista reconocido, yo recomiendo que no lo haga. ¿Me comprenden? Porque se le invierte la carga de la prueba de la culpabilidad al funcionario que se aparta de eso. ¿Dudas hasta acá? Entonces, volviendo, es obligatorio que haya un dictamen del servicio jurídico
permanente. Ahora, puede ser que sea parte de eso. No es lo obligatorio seguir el criterio, con las condiciones que les acabo de decir, que yo no lo recomiendo nunca. Dice, en el recurso contra el acto dictado por un ministro, secretario de la presidencia, el presidente puede pedir la intervención de la Procuración del Tesoro. Supongamos que la decisión es de un ministro. La impugnamos. Bueno, ¿quién debe decidir? El jerárquico superior, que es el presidente. En esos casos ya no alcanza con pedirle a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación que opine. Hay que ir al Procurador del Tesoro, porque el presidente no se puede equivocar, ¿me comprende? Entonces hay que ir al organismo máximo, que es la Procuración del Tesoro, para esta interpretación. Bueno, dice casos, cuando corresponde establecer jurisprudencia administrativa unificada. Esto también es importante, que haya una unificación del mando y de la interpretación jurisprudencial. Bueno, por la índole e interés económico comprometido. En general, cuando algo llega a un ministro, un presidente, porque estamos hablando de millones, ¿no? Y por otro lado, si el presidente considera que es muy importante y conveniente tomar una decisión con este grado de fundamento, ¿no? Bueno, el plazo para resolver es de 30 días hábiles administrativos. Y una vez que llegamos ahí, se agota la vía administrativa y habilita la vía judicial. ¿Esto qué significa? Significa que no todos los casos van a llegar al presidente, porque puede ser que el jerárquico caiga en un ministro. Una vez que el ministro confirmó la decisión, directamente se habilita la vía judicial. Bueno, ¿quién lo resuelve? Cuando es el órgano competente para resolver el recurso, bueno, ¿cuál es el órgano? Los ministros y secretarios de la presidencia deben resolver el recurso contra un acto dictado por un órgano inferior. Con eso se agota la vía, como acabo de decir. Si el acto precedía de un ministro, secretario de la presidencia, jefe de gabinete, lo resuelve el presidente. Excepcionalmente, el jefe de gabinete debe resolver los recursos jerárquicos interpuestos contratos dictados por los ministros sobre personal estatal. Ahora bien, cuando se trata de particulares, no es el jefe de ministro, el jefe de gabinete de ministro quien resuelve sobre las cuestiones decididas por ministros. ¿Por qué? Porque hubo un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación que sostuvo. La mayoría de los que trabajamos en esto estamos en contra de ese dictamen, pero bueno, lo dijo el Procurador del Tesoro de la Nación y es una doctrina vigente que el jefe de gabinete es un ministro más, es un coordinador, que no tiene jerarquía sobre el resto de los ministros. Es como una especie de ministro que arma las reuniones y demás. A nuestro juicio eso es inconstitucional, porque es el único ministro que tiene funciones constitucionales. Todo lo demás se las va a dar el presidente y se las va a delegar. Pero bueno, esta fue la opinión de una vieja opinión y dictamen de la Procuración del Tesoro, vieja digo porque fue por supuesto después de la reforma constitucional, pero es la que está vigente. Con lo cual, una cosa que deben tener claro es que cuando recurrimos un acto de un ministro, vamos al presidente, pero no al jefe de gabinete. Bien, solamente cuando hay cuestiones de empleo público y demás. Bien. Este recurso, el tercero, pero lo voy a nombrar nada más porque para mí con esto deberíamos terminar con esta parte, ¿no? Porque todo lo demás es muy confuso. Es el llamado recurso alzada, que es un recurso muy europeo, ¿sí? Pero que acá lo tomamos y lo reformamos de otra manera. Dice el artículo 94 del reglamento de la ley de procedimiento administrativo. Contra los actos administrativos definitivos o que impiden totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del recurrente emanado del órgano superior de un ente autárquico, por ejemplo el INAES, por ejemplo el INTA, por ejemplo el INTI, incluidas las universidades nacionales, por ejemplo nosotros, procederá a opción del interesado el recurso administrativo de alzada o la acción judicial pertinente. En estos casos, supongamos que hay una decisión que toma el rector de la universidad. El particular
puede ir en alzada hacia el presidente, o directamente, en este caso, considera que la vía administrativa está agotada y va directamente a la vía judicial. ¿Qué pasó con este recurso? Que es evidente que los estados modernos ya no son un presidente y sus ministros. Son el presidente, sus ministros, entes descentralizados, agencias como el ANSES, universidades nacionales, tenemos 52 universidades nacionales, consejos superiores por todos lados. Bueno, ya la estructura del Estado es mucho más compleja y esto generó un problema de alguna manera, de falta de coherencia dentro de las decisiones del Estado. Y esa falta de coherencia se intenta evitar a través de una jurisprudencia unificada. Dice, así como el recurso jerárquico es expresión del vínculo jerárquico entre órganos estatales, el recurso de alzada es consecuencia del nexo de control o tutelaje entre órganos centrales y los entes estatales. Todos estos descentralizados tienen un ámbito de control. Por ejemplo, el INAES está bajo la órbita del Ministerio de Producción. Sin embargo, el Ministro de Producción no está permanentemente dándole órdenes. ¿Por qué? Porque este organismo, como vimos, tiene personería propia. Lo mismo el INTA con respecto al Ministerio de Agricultura. En esos casos, cuando el presidente del INTA toma una decisión, ya tenemos expedida la vía judicial, pero podríamos apelar e ir por recurso alsacia más arriba, ¿no? A ver si... Bueno, procede contacto directo por órganos superiores de los entes descentralizados autárquicos. No es obligatorio su interposición para agotar la vía administrativa, o sea, es optativo. Debe interponer ante el órgano superior del ente descentralizado, quien debe elevarlo ante el órgano competente. El plazo para su interposición, 15 días hábiles administrativos, contados a partir del día siguiente al de la notificación del acto que se puede impugnar. ¿Quién lo debe resolver? El ministro o secretario de la presidencia. El caso del INAES irá al ministro Pulfa de Producción. Y una vez, repito, es optativo, pero una vez que el ministro también reconfirmó esa posición, tenemos expedida agotada la vía administrativa previa. Bueno, este recurso de queja no lo vamos a ver porque no lo quiero confundir más. Bien. Listo. Con esto ya vemos todo. Mi idea para el futuro es ver cómo es la vía judicial y cuáles son los derechos que de alguna manera nos vamos a encontrar en esos casos, ¿no? ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Profe, una consulta. Con esto de los recursos, ¿nos quedamos con estos artículos? Porque está también en el de Tawil. Véanlo de acá, véanlo de acá. Listo, listo. Sí, sí, porque está muy bien, ahora Profe, que lo veo está muy bien resumido. Sí, sí, sí. Gracias. Una pregunta. Ahora, Sí. mientras usted estaba explicando este tema, fui a este texto que dijo la compañera Tawil. Sí. Textos distintos de Tawil. Sí. Pero yo esto igual que usted está explicando ahora creo que está en la reunión 5, no en la reunión 6. Exactamente, exactamente. Sí, sí, ¿Puede sí. ser? Exactamente, sí, sí, está ahí, está ahí.